Hola, soy Carla, la mamá. Hola, soy Danisa, la hija, y este podcast nace de la necesidad de entenderse entre dos distintas generaciones y hablar desde la teoría. Desde la teoría y el conocimiento de una psicóloga y desde las horas de vuelo y vivencias de una mujer de 48 años. Nos amamos, nos odiamos, coincidimos y nos enfrentamos, pero buscamos casi siempre encontrar un punto medio en nuestras opiniones y puntos de vista. Acompáñanos en esta dinámica tan normal y a la vez tan única con la que seguramente muchos podrán identificarse. ¿Empezamos? Empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy día creo que me voy a demorar un poquito en la presentación porque tengo a un súper invitado. O sea, a ver, ¿cómo les explico? A ver, es multifacético, es productor, empresario, actor, bombero. Bombero, es papá de Ishana y de Vare, que es esposo de Virna, es papá de Mr. Potter. De Mr. Potter. Es un completo, un full package, total y completo. Y encima es mi primo, o sea, ¿qué más? Así ¿No? es. Aquí está, Ismael La Rosa, por favor, Ay, Ismael. Qué lindo estar con ustedes. No, encantado de estar aquí con ustedes. Feliz. Qué rico tenerte, ha sido, porque cuando empezamos con este proyecto, al primero que llamé fue Ismael, por supuesto, y él estaba full, porque siempre está full además, y por eso, gracias, porque yo sé que para ti, pucha, en verdad, tiene la agenda pero a 1000, porque encima eres un super papá. Entonces, en verdad, no sé, pues te deben de faltar horas a tu día, ¿no? Me faltan horas. Deberían ser 48 horas las horas del día, efectivamente. Literal. Sí. No, sí he estado full. Ando full, es verdad. Claro, full lo último ha ando en sido varias la obra de los Andes, ¿no? Que fuimos, Claro. y que Claro. súper historia además. Sí. Y Ahí sobrevivir a los Andes, que estuve hace poco. Una obra con un mensaje muy, muy chévere, ¿no? De ¿qué lo que tal pudieron historia de vivir resiliencia? increíble, ¿no? Lo que pudieron vivir todos estos sobrevivientes después de quedarse, pues, en un accidente aéreo en el medio de los Andes, sin estar preparados, ¿no? O sea, imagínate que estás vestido así y de pronto estás menos 32. Y chibolos, 32 todos bajo cero, encima, sí, ¿no? Porque todos chibolos. chicos, yo leí el libro, Claro. rezaban el rosario, ¿no? Todos los días. Ellos eran muy religiosos. O sea, lo que pasa es que ellos pertenecían a un colegio que era católico, pero aparte de eso, el equipo de rugby se llamaba los Old Christians. Wow. Y eran muy, muy, muy católicos. Sin embargo, era increíble porque dentro de la obra además aparece y lo dicen, ¿no? ¿Dónde está mi Dios? ¿No? Y ponen en duda si Dios realmente los llevó ahí o no los llevó ahí, y por qué fue y por qué no fue. Entonces es una historia maravillosa. Es una historia Me encanta maravillosa. contar ese tipo ¿O de para historias. qué, no? Es que eso Claro, ¿para que qué? dices, claro, me suena que muchas veces tendemos a estar en la posición de la víctima, ¿no? Como que, oye, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Claro. En lugar de, ¿para qué estoy viviendo esto? Así Pero yo es. creo que es válido también hacerse la pregunta, Sí, ¿no? sí, para llegar a Y eso. es humano, además, ¿no? Es completamente humano, pero creo que justamente ahí radica el nivel de conciencia que uno puede ir adquiriendo, porque al final de cuentas nuestra labor en esta encarnación, si es que se cree en otras vidas, es seguir evolucionando, ¿no? Al final del día, pues tenemos que ir evolucionando, y sobre todo como seres humanos, o sea, espiritualmente, y encontrar ese balance en lo que es nuestra vida. Qué increíble cómo hay gente que le toca vivir este tipo de experiencias extremas, además a edades tan tempranas, ¿no? Pero yo esta historia, yo me acuerdo clarito que leí el libro que se llama Viven, me parece que en 1986 sería. Wow. Claro. Eras Porque chibola, cuando leíste. Chibola, El chiquita. accidente fue en 1972. Me quedé impactada con la Claro. historia porque yo era una niña y me acuerdo que, bueno, no sé ni cómo llegó, creo que mi abuela me regaló el libro. Y es una historia que siempre me ha parecido increíble, pero a raíz de que fuimos a ver Claro. la obra, he tenido una sobredosis de documentales. Claro. Además, Netflix, ahorita se está haciendo la por los nueva 50 película. años, ¿no? Y La sí, nueva que va a estar película, en Netflix, claro, creo. que se llama La Sociedad de la Nieve, si no me equivoco. Wow. Claro, porque ya Sí. han sido 50 años ahorita, entonces creo que cada aniversario de 10 años Claro. salen cosas. No, y hay un montón de documentales, digamos, de libros, y hay de todo. Y además todos ellos, al final de cuentas, no solamente se han vuelto exitosos en su profesión. Mi personaje, que es el doctor Roberto Canesa, es uno de los Speakers, cirujanos. ¿no? Pero aparte, él es claro. un doctor cirujano, un cardiólogo De niños. infantil, una cosa Wow. así. Sí. O sea, prácticamente opera a fetos. O sea, es una Wow. cosa, Sí. es loquísimo, Sí, lo sí, que sí. él hace es alucinante, pero aparte, como mencionaba, son speakers. Todos ellos han utilizado esta experiencia de vida para poder, digamos, enseñarle al resto, pues que al final de cuentas no importa qué tan duro
o qué tan oscura sea tu noche, ¿no? Siempre es más oscuro antes del amanecer, ¿no? Y al final de cuentas, la resiliencia es lo que nos permite a nosotros superar las barreras, o como ellos lo definen, y también me encanta porque eso lo aprendí mucho en la misma obra, es sus propias montañas, ¿no? Y eso es lo que el mensaje final que yo daba en la obra, cuando termina, es que cada uno de nosotros tenemos nuestras montañas, ¿no? Al final de cuentas. ¿Tú sientes que, no sé, que cada vez que te toca actuar o creerte el papel, el rol que estás haciendo, te ayuda de alguna manera a seguir evolucionando ese nivel de conciencia? Siempre. Y no solo eso, sobre todo en los últimos papeles, en los dos últimos que me ha tocado, el del hijo, ¿no? el del hijo, por ejemplo, que una obra de teatro sumamente potente. O sea, son obras que dejan algo, y eso es por eso, no importa qué tan fuerte haya sido. Yo en esa obra, lo contaba hace poco, en esa obra yo, para que se tengan una idea, yo gastaba 1.200 calorías por función. Wow. Eran 2 horas, 20 minutos entre el desgaste emocional, porque lloraba mucho, gritaba y no sé qué y no sé cuántos, todo lo que me pasaba internamente y aparte externamente, porque también sudaba y todo. O sea, no, bueno, terminé con condritis. Condritis, el desgarro en el músculo intercostal. Me contaste, ¿verdad? No, o sea, escúchame, terrible. yo Imagínate eso, ¿no? Yo fui a ver esa obra y te juro que creo que en teatro es, de todo lo que he visto en mi vida, yo creo que es lo que más fibras ha tocado en mí, y tu actuación. Yo siempre le contaba a Danisa, ¿no? Y a mi mamá, o sea, que cuando ya había terminado la obra y ya estamos en la parte de los aplausos, tú no podías parar de llorar. O sea, yo me quedo decía, un rato más pegado. Qué fuerte. Sí. Y cuando te vi al salir, decía, ¿cómo te llevas todo esto a tu casa? No me lo llevo, no me lo llevo. Wow, qué fuerte. Mejor se queda llorando, pues. Sí, no me lo llevo. O sea, lo que pasa es que ese personaje además terminaba la obra llorando. Entonces, por eso es que cuando estoy y llorando desgarrado, ¿no? Entonces, o sea, ahí cierra la obra. Entonces, apagón, mientras me paro y todo, todavía estoy en... Ay, no, desgarrador. Y ya después me voy ya tranquilizando, y además ya después de ya casi 27 años de actor, pues uno también sabe pasar la página. Antes sí me pasaba, hace poco me hicieron la pregunta de cómo haces para desvincularte o desconectarte del personaje, ¿no? Antes sí me pasaba que me quedaba llorando. O sea, por ejemplo, un día, no sé, en una novela me tocaba grabar algo durante, no sé, todo el día porque le pasaba algo a mi personaje, y habían escenas donde me quedaba pegado, ¿no? Y me quedaban pegado y llegaba a mi casa con dolor de cabeza, como si hubiese llorado. Pues no, de verdad, porque al final de cuentas lloras de verdad. No, pero en esta historia también, ¿no? Sobre el hijo, que es sobre la depresión adolescente. O sea, que encima uno siendo padre, muy pues... fuerte. No, cuando yo cuento, o sea, cómo llegó el guión, además yo siempre, y respondiendo un poco a tu pregunta, ¿no? Yo creo que sobre todo, o sea, todas, sin excepción, ya todos los proyectos creo que uno hace, al final de cuentas son porque tienes que hacerlo, son tuyos. Como dice el dicho, cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no te toca, ni aunque te pongas. Claro. Lo que es de uno, es de Llegan a ti, uno, ¿no? claro. Y por alguna razón, y en ese momento de tu vida. Entonces, cuando llega el hijo a mí, además yo cuando comencé a leer el guión en mi iPad, yo estaba preparando para toda la familia, todos sabían que estábamos en la casa de playa de mi cuñada, y yo estaba preparando el horno a leña. Entonces estaba prendiendo el fuego y qué sé yo, y mientras prendía el fuego me estaba tomando una cerveza y leía un rato en el iPad, y de ahí acomodaba no sé qué, y el fuego, no sé qué, no, además como bombero me encanta el fuego, ¿o no? Entonces voy prendiendo no sé qué, y de ahí pero que si el chancho iba poniendo en el o sea, era una lectura interrumpida. Y así igual, estaba así, y de pronto cuando termina la obra, o sea, de leerlo, llegan todos y me encuentran llorando de una forma... pero moviliza demasiado. No, a mí me tocó desde el momento en el que la leí, ¿no? Y dije, sí. O sea, de todas maneras esa obra sí, acepto. era claro. Es como encarnar diferentes, como que ser diferentes mensajeros para llegar a diferentes tipos de personas con un rol en específico, ¿no? Mira, cuando yo terminaba esa obra y salía, venían gente mayor, o sea, gente adulta que son padres, y me decían, yo estoy pasando por exactamente lo mismo que ha pasado tu personaje. Increíble. Y es bien difícil. Wow. Imagínate, ¿no? Y venían adolescentes a decirme, yo estoy pasando lo que está pasando tu hijo adolescente, y ay, gracias por... Y yo abrazándolos y llorándolos, llorando con ellos. Fuerte. Claro, súper sanador. Porque una cosa es más, de Rumi que decía eso, ¿no? es alucinante, porque muchos que fueron a ver una vez la obra y después regresaron 2 o 3 veces porque trajeron, o sea, como trajeron a sus papás para que dijeran, así me siento. Pucha, Claro. madre. O sea, así me siento, y la salud mental no es o sea, no es un juego. No, y sanar duele, o sea, es lo que decía Rumi, Claro. ¿no? Que decía, o sea, la cura del dolor está en el dolor. O sea, no hay otra manera de no evolucionar o sanar Tienes si que es que pasar no por ahí. enfrentas ese dolor. Lo abrazas,
no lo enfrentas. Claro, claro. Porque si lo enfrentas, estás yendo en contra Claro, de. claro. Eso está bueno. Lo Si abrazas. tú lo abrazas, yo trato de ser cada vez más consciente con mis palabras. Eso es lo que porque dijiste, a ¿no? veces Que ser impecable sí, con tus Hay que palabras. ser impecable. Bueno, eso es los cuatro No. acuerdos, ¿no? El Sí. libro de los cuatro acuerdos de la Lo leo. sabiduría tolteca. Sí, vi que lo compartió. Es espectacular porque habla justamente, una de ellas es ser impecable con tus palabras, es la Tipo primera, ¿no? programación neurolingüística Es que va el también. tema de la claro, atracción, que me bien. imagino que ya No. meteremos el tema por ahí, ¿no? No, pero de todas maneras, ¿no? O sea, ser impecable con tus palabras, no hagas suposiciones, no te tomes nada personalmente y siempre da el 100% de ti o vive en excelencia. Pero lo que voy es, y siempre hablo de eso, porque a través del budismo yo aprendí que una de las razones del sufrimiento del ser humano es el apego. Y nosotros, el problema que Fuerte. tenemos acá con el dolor es que nosotros, el dolor no es opcional. El dolor sucede. Es inevitable o evitable, no lo sé, porque depende del tipo de dolor. Claro. Yo hago algo que me puede generar dolor, o sea, puede ser hecho desarrollado o es una consecuencia a mis propios actos ese dolor. Pero igual lo tengo que sentir. Y lo que yo tengo que hacer es abrazar el dolor sin apegarme. Porque el problema es que cuando tú te apegas al dolor lo conviertes en sufrimiento. Y ese sí es opcional. Y eso es completamente opcional. Claro. Entonces lo que uno tiene que hacer es abrazarlo todo el tiempo que necesites, pero suéltalo lo más rápido posible. Y eso habla, por ejemplo, hasta en la obra de teatro, en los Sobrevivir a duelos, los Andes. los duelos ¿no? también, Y en ¿no? sobrevivir a los duelos. Antes, imagínate, las viudas terminaban por el resto de su vida vestidas de negro Sí, y qué tapadas. O horrible. hay gente Claro. que no supera una muerte Claro. también y se queda forever ahí, ¿no? Estancado. Lo que pasa es que no es fácil, ¿no? Y sobre todo si, Sí. por ejemplo, pierdes un hijo, ¿no? Yo creo que una de las Claro, pérdidas más grandes no, y uno de los dolores imposible. más grandes, yo perdí un hermano, o sea, me imagino el dolor de mi mamá o de mi claro. papá, o sea, es terrible, ¿no? Pero sin embargo, nosotros lo que logramos hacer con eso fue, en lugar de enfocarnos en el dolor, abrazar el dolor, porque obviamente fue un dolor muy grande, pero enfocarnos en la celebración. Claro. En celebrar Sí, su me vida. encanta, qué lindo. Y eso fue algo que alivió también parte del dolor. Y ¿me fortalece, explico? me imagino, los vínculos entre ustedes. Por ¿no? supuesto, y además mi hermano nos dejó una familia que eran los amigos. Entonces, mi hermano era muy hermético en muchas cosas, con nosotros como familia. Entonces, lo conocimos a él a través de Los los amigos. ojos y de las historias Qué de hermoso. los Qué amigos, lindo. ¿no? Que hasta el día de hoy tenemos un grupo que se llama Familia Team Ignacio, ¿no? Por ejemplo. Ay, qué lindo. ¿No? Entonces, creo que al final de cuentas es importante eso, es poder abrazar y soltar, ¿no? Oye, antes de pasar a un tema que te quiero preguntar y para salir del hijo, te quiero comentar que después de ver la obra estaba yo súper ansiosa y me moría de ganas de que ya llegara la película con este con churro, Hugh Jackman. y decía, tengo que ver la película, ¿no? Y la vi y me gustó, pero me quedo 100.000 veces con Yo la vi en con el tu estreno. o sea, 100.000 veces. Mira, yo la vi en el ¿Quiere la misma estreno. la misma temática? Es el mismo guión. Lo que pasa es que Florian Zeller, que es este dramaturgo francés, hizo primero El Padre, que es que el que fue la tiene que hizo con Alzheimer. Anthony Hopkins, Sí. que es sobre la demencia senil, Sí. que hizo qué horrible. la obra, la hizo Osvaldo Catoni aquí La en vi el en el Perú. avión, sí. La última obra que hizo, que fue Es magistral, yo no argentino, la vi, sí. Y después hicieron la película, con esa película Anthony Hopkins gana el Oscar. Wow. Y además Florian Zeller estuvo nominado, ganó el Oscar a Mejor Adaptación, creo que de Screenplay. Después hizo El Hijo y después viene La Madre. No son tres, Ah, no es sabía una que había La Madre, trilogía. eso sí no sabía. La Ok. Madre es sobre el empty nest, o sea, el abandono del hogar de cuando los hijos crecen. Wow. ¿No? Y la depresión por ese lado. Como el síndrome del Claro. nido vacío. Eso, Exacto, eso. el empty empty nest. nest. Exacto. Pero El Hijo, que es sobre la depresión adolescente, una de las cosas que a mí personalmente cuando la llevan a la película, conociendo la historia, conociendo los textos, conociendo todo, conociendo Sí, cómo no. se maneja, y no solamente fue conmigo, a Virna lo mismo. O sea, le de pasó repente si cuando no fuimos hubiera a ido a verla. ver la obra... Claro, ¿no? buenísima, ¿no? Pero ya había visto la obra Pero el y el guión de teatro la- también sí. tiene otro feeling, Es pero otra tu actuación fue magistral, gracias. en verdad. Te conectas increíble. mucho más, pues, Uf, ¿no? sí. Viendo a sí. la persona ahí. Sí, No, y pero ahora- además la forma de las sorpresas que tiene, bueno, los hitos que tiene en la obra está muy bien escrita, ¿no? Sí, bueno, y la otra cosa que te quería preguntar, y ahorita que has mencionado a tus papis, ¿no? Pero tus papás también se les ve, yo no los conozco, porque como te contaba Dani, o Ismael es mi primo, pero nos conocemos físicamente desde el 2014, y a tus papás No no los los conocido cuando conozco. los has tenido que conocer. Tu mami es mi amiga tu mami es mi amiga de Facebook, ¿no? Claro, Todo le comento, claro. todo lo que pone Titiri, pero en lo que ella cuelga y en lo que cuelgas tú, también se les ve como Claro. bien espirituales, ¿no? O sea, Sí. se ve como, pero tú Sí. naciste
naciste con la conciencia elevada. ¿Cómo es eso? No sé si la conciencia es elevada. ¿O cómo pero llegó- cómo llegó yo diría que hay ciertas cosas en la vida que te demuestran o que las vas aprendiendo después, y eso es lo que a mí me ha hecho creer en otras vidas, para empezar. Porque a mí cuando yo tenía 4 años, 3 años y medio, mis papás vivíamos nosotros en una chacra a orillas de la hacienda de la familia, que era la hacienda Melgarejo, y vivíamos en una cabaña de troncos construida por mis papás, además, Ay, con qué sus manos. belleza, por Compraron una camioneta de troncos y construyeron su casa, ¿no? O sea, contrataron a los obreros, Claro, obviamente, claro. pero construyeron su casa y ahí yo nací, rodeado entre animales, caballos de paso, perros, teníamos hasta un lindo. chivato Qué lindo, por y el favor. campo, ¿no? Yo La gateaba naturaleza. en la naturaleza. Y de repente un día encuentran mi cabecita rubia, casi blanca, quieta ¿cómo se llama? En el jardín, y estaba así. Entonces mi mamá obviamente se acerca, y cuando se acerca y me ve, yo estaba con las manos así, con los ojos Intuitivamente. cerrados y sonriendo. Wow. Entonces dice mi mamá, ¿y qué le pasa? ¿No? Ahí tuvo 2 opciones, ¿no? Te hubiese tenido 2 opciones. Una es loco, hay que ¿Psiquiatra? llevarlo al psiquiatra, ¿no? Y la otra, que fue lo más inteligente, es ponerme en clases de artes marciales. Claro. Entonces dijo, por alguna razón, ¿qué es eso? ¿Meditando? Ah, artes marciales. ¿No? O sea, es Qué como bien, Oriente, ¿no? El buenazo. Oriente. Qué loco. Y eso me ayudó mucho, porque a mí las artes marciales, que hice varias, me ayudaron mucho en disciplina, en Claro. autoconocimiento ¿Tu mami creía en del la cuerpo. reencarnación? Y la autorregulación, ¿No? pues. O sea, mi mamá puede ser, no, nunca hemos hablado de la reencarnación. O sea, yo creo que si ella es bien abierta, Ajá. digo, y siempre me ha seguido, no me ha dicho, no, tú no puedes Claro, practicar budismo. no, Yo no ha sido la o sea, castrante. no, para nada, para nada. O sea, yo sí soy sumamente espiritual y siempre está en una búsqueda constante, que no sé si es la búsqueda constante, es el encuentro constante. Claro. Pero ¿y cómo ¿no? llega a tu vida el Pero- budismo, por ejemplo? Lo que pasa es que desde chiquitito me gustó, o sea, Siempre me gustaba estuvo. la meditación. Es más, cuando yo llego a Miami, me loco. comienzan, que ahora no las cargo, ya no las cargo porque se me rompen. Cuando llego a algunos lugares, ¡pah!, que explotan. Entonces, Ah, sí. yo Wow, no por las las llevo. energías de la Sí, gente. Sí, entonces, pero siempre llevo mi cuarzo, eso sí. Pero las malas, que son el rosario budista, cuando yo llego a Miami, yo me decía, qué bonitos, y me compraba. Claro. Y tenía muchas figuras de Buda. Me gustaba lo que representaba Te Buda jalaba, sin te saber jalaba. quién era Buda. Claro. ¿No? Comencé a leer sobre Buda. El primer libro que leo es Siddhartha, el príncipe guerrero, que es espectacular y habla como él, siendo un príncipe, se dio que lo bloquearon de absolutamente todo el sufrimiento del ser humano. Él no veía nadie enfermo, no veía nadie feo, nadie paralítico, nadie viejo, nada. Claro. No había alrededor de él enfermedad ni muerte, ¿ya? Nada. Y él un día salen y comienza a ver sufrimiento. Y dice, ¿por qué hay sufrimiento? Y comienza a encaminarse a buscar la razón del sufrimiento. Claro. Entonces se queda 7 años como asceta, que es básicamente en la austeridad total, 7 años meditando en una cueva, y así sucesivamente, y se dio cuenta, y cuando se ilumina él, es cuando, y por eso es que tiene la mano así, cuando toca el piso, Ya. y dice, aquí y ahora. Se iluminó cuando entendió que Wow. estar presente absolutamente aquí y ahora es el camino a la iluminación, ¿no? Y es la raíz de eliminar todo el tipo de sufrimiento. Es bien interesante, pero leo sobre esto, pero me llamaban mucho las digamos, esculturas, ¿no? De Claro. Buda. Pero previamente a eso, yo estuve parte en una época leyendo la Biblia muchísimo, me juntaba con mis amigos en el colegio a leer el Apocalipsis, a Qué leer, lindo. o sea, leía mucho me gustaba mucho sobre el catolicismo, obviamente, cristianismo, la Biblia, y de ahí estaba yo con un amigo, actor, en su carro, estábamos conversando en Miami, y alguien viene y le dice, oye, Leo, ¿vas a ir a la práctica este fin de semana, el domingo? Sí, creo que sí. Le digo, ¿práctica de qué? Ah, de budismo tibetano. Yo quiero ir, ¿puedo? ¡Hala, qué Y chévere! así fue. Y así fui la primera vez, y además ahí aprendí Akashic Records, Y te Shinjin enganchaste al Jutsu, toque. aprendí Reiki Tumo, y ahí aprendí otras cosas, y además, gracias a Dios, Virna fue conmigo, ¿no? Porque Claro, si no porque hubiese sido Vilma más también difícil. es toda tu nota. Ella o sea, me ha son igual. acompañado a lo largo de... Están tan sí. en una Son los sincronía registros tan akáshicos, bonita. es locazo. Sí, es lo que hicimos, lo de los registros akáshicos. Entonces, así es como, digamos, y después he estudiado Cábala, o sea, que es por el lado hebreo, ¿no? Mi hijo estudió en el colegio 1 año y medio, pero en un colegio hebreo, entonces conocí un poco Qué sobre la lindo. filosofía, que me parece maravillosa, cómo cuidan a la familia, el rol que tiene la mujer y el hombre dentro de la familia. ¿Eso es la comunidad como que dice judía? Judía. Porque, judía, por ejemplo, claro, eso es lo que yo hablaba, bueno, ahorita es un tema bien polémico, en verdad, Claro. ¿no? Por lo que está pasando, pero una cosa que yo rescato mucho de la comunidad judía
es eso, su sentido de comunidad. El O sea, sentido de cuando comunidad. ellos, cuando uno de su comunidad está pasando por un mal Claro. momento, enfermedad o lo que sea, ¡boom!, se unen y son un Sí. puño. Sí. No, y además Es una cosa bien cómo, bonita. cómo funcionan como familia, los valores y los principios que les inculcan desde chiquititos. O sea, yo me acuerdo a Barek chiquitito en el Shabbat, o sea, o sea cómo bendecían la comida, Qué cómo lindo, bendecían el vino, agradecimiento, el ¿no? agradecimiento, porque al final esa es la palabra Gratitud. que creo que camino. todos tenemos que tener claro, y el camino es la gratitud. Y el universo le encanta el La agradecimiento gratitud. de alguna manera. Lo que pasa es ¿no? que al final la gratitud es la semilla para obtener más. Sí. No importa quién eres, lo que haces y lo que tienes. Si tú no eres agradecido, no Exacto. importa. No importa, no vas a ser feliz. Claro, es como que yo te regale, no sé, me invento un carro y tú me digas, ay, qué feo está el carro, ¿no? Obviamente no me va a provocar regalarte nada nunca más. Pero lo mismo sucede ¿No? con el universo. Exacto. Pero es que a veces uno se enfoca en la escasez, y ahí viene también la ley de la atracción. Exacto, Yo me enfoco sí, en la sí. escasez, me enfoco en la escasez, recibo más escasez. O en la Me enfermedad. enfoco en la enfermedad, recibo ¿No? O enfermedad. piensas que la relación con el dinero es malo, ¿no? Uno tiene que pensar que el dinero es abundante porque hay mucho dinero y muchos recursos. El tema está en qué vas a hacer tú con ese dinero, para qué es bueno Claro. para ti. No, y la gente Lo que pasa, hipocondríaca, ¿no? no, lo que pasa es que al Oye, final, y ahí hablaba yo la vez pasada con unas personas que estábamos hablando desde las armas hasta el plástico. Entonces yo les decía, no me acuerdo cuál era la conversación en sí, pero hablábamos de que, por ejemplo, el plástico es malo, ¿no? Entonces yo digo, la pregunta es, primero, el plástico es inerte. Claro. O sea, no puede ser bueno ni puede ser malo. El plástico es lo que es. Claro. Y te Es lo que sirve, hay. ¿es útil Está o no es existiendo. útil? El problema del plástico que está en los océanos no es la culpa del plástico. del Exacto. ser humano. Es la culpa del ser humano. Exacto. El problema de las armas no es para qué la usas. Si la usas para defenderte, la usas para cazar, la usas para otras cosas. O sea, Claro. al final de cuentas, eso es algo que es inerte, no, Claro, tiene, sí. no es bueno o malo. Por más que vivimos en una realidad, en una dimensión dual, Sí. donde vivimos en la dualidad, lo que nosotros tenemos que buscar es la unidad. Y la Sí. unidad está dentro de nosotros mismos. Pero eso a mí siempre me da como conflictos internos porque, por un lado, o sea, tú sabes, o sea, yo mucho tiempo he sido 100% vegana, ahora medio que ya no tanto, pero el tema creo que a través de mi meditación o el tratar de despertar mi conciencia, es como que a veces siento que mi cuerpo necesita, por ejemplo, comer pescado, pero me da demasiada pena. Entonces lo hago yo sufriendo. Lo que y pasa es que lo no tienes disfruto. que sufrir, porque el sufrimiento es opcional. Lo que tú tienes Eso. que hacer es agradecer, porque los animales, las Agradecer. plantas están Claro. ahí puestas por nuestro creador Claro. para poder alimentarnos. O Claro, sea, gratitud, están ahí. otra vez, Al palabra final de cuentas, mágica. es como, por ejemplo, no sé, Sí, que pues. creo que lo define muy bien o lo ejemplifica muy bien, Avatar. Sí. Cuando Avatar, por ejemplo, matan a un animal, o sea, le agradecen. Claro. Y hay una oración que es espectacular la oración, que es Lakota. Es sobre ¿no? los nativoamericanos, que son los Lakota, que es esta frase es Ahomi Takuyeo Yasin, que significa todas nuestras relaciones. Y Ahomi Takuyeo Yasin significa que todos somos parientes. Ay, qué o sea, imagínate lindo. qué bonitos nos pudiésemos, o qué distinto sería la vida en el Exacto. mundo Uf. si las plantas, los animales, los minerales, porque ellos le llaman de naciones, la nación espiritual, la nación Claro. mineral, la nación, Vegetal, la nación ¿no? vegetal, la nación animal, Claro, claro. ¿no? Y la humana, por supuesto. Y la espiritual. Entonces, y obviamente con el creador. Si todos nos tratáramos como si fuésemos Familia. parientes, Guau, qué familia, lindo. imagínate Sí. qué distinto sería. Qué distinto pero sería la pero vida. dentro de esa filosofía está el hecho de que los animales, por ejemplo, no solamente están para acompañarnos, Exacto. están también para ceder su carne para alimentarnos. Entonces, claro, todo depende Del enfoque, ¿no? de Del cómo enfoque lo y la vas a mirada. manejar, si va a haber maldad a la hora de... Claro, ¿no? O sea, exacto. y es un tema de conciencia al final de cuentas también, ¿no? Yo nunca voy a juzgar ni al que consume carne, porque yo consumo carne, Claro, ni claro. al que es Al que no la vegano. consume. O sea, al Exacto. final de cuentas, y ahí es donde radica para mí los grandes problemas que hay, ¿no? O sea, ¿por qué una persona que es vegana tiene la razón, ¿no? Claro. versus alguien que come carne? ¿O por qué? O sea, ¿por Ambos qué? puntos son O al válidos, revés, claro. ¿por qué el que come carne puede tener la razón? O el Sí. que hace la dieta keto, o el que hace la dieta no sé qué. Ah, no, yo... Sí. Igual que las religiones. Es la Yo tolerancia, tengo ¿no? la llave para entrar al cielo. Claro. ¿Qué tal Lo- egocentrismo absoluto, Sí. ¿no? Donde nosotros, en lugar de ser imagen y semejanza de Dios, nosotros creamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Claro. Y ahí es el problema, ahí es donde radican las guerras, ahí es donde radican los problemas, donde dicen, no, mi Dios es mejor que el tuyo. Bueno, ese tema de la tolerancia es, Sí. es Y al tolerancia. final, acá vamos a decir algo que probablemente no, o sea, creo que puede aclarar un poco, porque tampoco podemos juzgar
ni siquiera a nadie, ninguna religión, ninguna Claro. filosofía, no podemos juzgar No. porque no somos quien para No. nosotros juzgar. Sin embargo, algo que nosotros tenemos que tener claro es que hay, para mí, desde mi humilde conocimiento, hay 4 niveles de conciencia. Está el no cerebro, o sea, el nivel de no cerebro es casi como un animal. Ya. O sea, Una planta. tú ves a un ser humano que actúa como un animal, que tiene impulsos. Por ejemplo, una persona que es capaz de violar a un niño es una persona que no tiene nivel de conciencia. Sí, ¿Estamos de acuerdo? O sea, si tú puedes sentirte bien haciendo el sufrimiento de otros, yo creo que no tienes un nivel de conciencia. Eso es el no cerebro, es prácticamente como un Cero, animal. ya. Claro. De ahí viene el cerebro. Peor Y que un hay animal. filosofías y religiones que van hacia los diferentes niveles de conciencia. Entonces está la cerebral, que es, por ejemplo, la religión católica, la religión judía, que es, o sea, es una estructura tan establecida Claro. que te permite entenderlo para poder seguir un dogma. ¿Me explico? De ahí tienes la mente. Lo que es la mente, por ejemplo, el budismo, el hinduismo, que habla más de emular, que no importa si hay un creador o no un creador, el budismo no le importa por más que haya un creador, no le importa porque el camino es de uno. Exacto. Es decir, El viaje yo es tuyo. es mi viaje, yo soy el responsable de mis propias acciones, de lo que siembro, cultivo y cosecho. Es mi Exacto. responsabilidad. Hacerte cargo. Entonces yo me hago cargo y por ende yo, a lo que mucha gente piensa que en el budismo se adoran a muchos budas, falso, no se adora a ninguno. Todos los budas, cada uno que han estado en la tierra o que representan una energía, tú los visualizas con la sadhana o con la práctica, Claro. con la meditación. Pero no siempre Tú los fueron así. visualizas, los externalizas para poder después, a través del mantra, que es estas afirmaciones positivas, incorporar sus fortalezas para emular su camino. Es como yo quiero emular, por ejemplo, a Jesucristo. Entonces, para mí, Canalizas. claro, yo, o sea, trato de emular su vida, Ya. cómo fue, sus fortalezas, en fin. Y después tienes el nivel más profundo, que es el corazón, donde ya uno se convierte en instrumento Claro. del creador. Es decir, un instrumento. Tú te vuelves uno solo con el creador porque al final de cuentas dentro de nuestro corazón Desde el sentir energético creas. nosotros somos creadores también. Ay, qué bonito. Creamos nuestra propia vida. Entonces, cuando nos volvemos instrumento, que es lo que, por ejemplo, hay una oración que yo siempre hago, que es, y sobre todo la utilizo más en momentos donde de repente la brújula está movida o de repente me sacan el tapete, como se dice, porque algo sucede en la vida que te mueve, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo retomas Claro. tu centro para no atraer cosas negativas cuando Tal estás cual. mal? Mira, es esta oración que es: Creador o Dios, utilízame. Muéstrame cómo llevar quién soy, quién quiero ser y lo que puedo hacer hacia un propósito más grande que mí mismo. Dame la visión para ver las oportunidades, la sabiduría para elegirlas correctamente y la fortaleza para siempre seguir adelante regalando luz, Ay, qué amor y sonrisa. Te lo voy a pedir Lindo. después eso. Claro, pero es verdad, es alucinante, ¿ah? Lindo. Te lo juro. Cada vez que yo he estado en momentos donde, por ejemplo, se te cae un proyecto, me pasó con Claro. contenedores, que yo ya venía preparándolo Wow, después de que es ya la vamos razón a por la hablar. que vinimos además a este país, regresamos a este país. En el 2019 por Pero, fin Paco, firmo un vivías en Miami. contrato. Claro, yo viví en Miami hasta el 2014 y vine a implementar contenedores, que fue muy difícil implementarlo, pero lo logramos, fue con mucho éxito. Y después eso fue en el 2014, en el 2018 y 2019 fue en el Boulevard de Asia, en verano, que también fue muy bien. Y cuando ya había firmado por fin el contrato para hacerlo de una manera fija, siempre, o sea, todos los días del año, por decirlo así, ya había firmado el contrato, ya estábamos avanzando, estaba en preproducción con gente contratada, todo Maldita se pandemia. comienza a retrasar, se comienza a demorar y Virna estaba ya harta, desesperada, decía, ¿pero por qué se retrasa? Ahora lo he aprendido, ahora he aprendido muchas cosas y yo le decía, mira, es bien simple, amor, nosotros estamos haciendo las cosas bien. Claro. Es decir, no estamos viviendo con excelencia, no estamos queriendo fregar a nadie, no estamos, al contrario, es un proyecto con un propósito más grande que nosotros mismos, que es poner nuestro granito de arena en promover el arte, la cultura y la educación. Y la familia y los valores, en fin. Y le dije, si esto se demora, se retrasa o se cancela, es porque nos están protegiendo de algo. Porque Ay, nosotros genio. estamos haciendo bien las cosas. Exacto. Bueno, el 16 de marzo, día de mi cumpleaños, llegó la Ta, 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 pandemia. ta. Llegó la pandemia y nos encerraron. Gracias a Dios no Exacto, llegamos a a implementarlo, concretar nada. porque si lo hubiésemos implementado hubiese sido terrible. O sea, la inversión económica, Terrible, energética, terrible, de todo. todo. Y ahí me pasaron 2 semanas donde fue un golpe bien duro para mí, porque era la razón por la cual yo había regresado del proyecto que venía empujando un ferrocarril lleno de Claro. contenedores, empujándolo para sacarlo adelante, y por fin ya lo iba a hacer y se cae. Y cualquiera, no sé, si hubiese podido deprimir, pero fueron Claro. para mí 2 semanas duras en lo que yo decía, ok, no voy a preguntar por qué, esto es para algo, Claro. y para algo mucho más grande de lo que me estoy imaginando, y por alguna razón no tenía que estar en ese lugar ni nada, pero lo que comencé a hacer fue
esa oración todos los días. Dios, por favor, utilízame, muéstrame Ay, cómo lo llevar quién soy máximo. así. ¿Para qué fue? ¿Para académica? Y ahí No, nace no, para académica. contenedores. No, pero Ya, de ahí ahí nace salió, ahí salió académica. académica. O sea, a propósito más raíz grande, de, pues. efectivamente, y Contenedores hoy en día está haciendo un Claro. proyecto mucho más grande que ahorita estoy, ya después de muchos años, bueno, después de pandemia y todo esto, este año estoy ¿Tú sí crees que todo cerrando. tiene que Todo pasar por tiene algo, literalmente? Tiene un proceso de aprendizaje. Ese, Es que no hay siempre y cuando tú estés, llámale con la conciencia tranquila, de que estás haciendo las cosas bien. Pues el destino no existe, entonces, o sea, tú Claro. estás creando constantemente. Tú creas porque tú, no Entonces es, lo que, puedes no es que el cambiar. destino no es que no exista esté el escrito. destino. Está escrito porque tú tienes un propósito. Nosotros antes de venir, Llegas con tu propósito. nosotros firmamos un contrato con el creador, por Ya. decirlo de una manera, donde nosotros tenemos un propósito a lo que además los japoneses, me encanta la palabra, le Ay, el llaman ikigai. ikigai. Ah, Y el claro. ikigai es un propósito de vida. Y si hay gente que se muere de encontrarlo. ¿Cómo? Es que ese es nuestro objetivo. Lo que pasa es que nos quedamos distraídos en el proceso de hacer X Claro. cantidad de cosas en lugar de buscar nuestro propósito. Nos deberían enseñar desde chicos a buscar y enseñar nuestro Yo creo que propósito. en Japón sí lo hacen, pues, ¿no? Y hay es gente así. que, por ejemplo, hay gente que lo encuentra muy, muy joven y hay gente que de repente nunca lo encuentra. Y hay gente, yo tengo un amigo mío que además amigo mío del colegio, que estudió Derecho, ha sido abogado toda su vida y acaba de publicar su libro. Un poco lo impulsé, lo empujé literalmente a que publique su libro porque Ay, yo qué decía, lindo. no, Te he visto lo en el empujé, lanzamiento. con mucho orgullo y con mucho lindo. amor, de verdad, lo empujé a que saque su libro, lanzó su libro y me dice, esto es lo que yo siempre he querido hacer. Imagínate, qué Entonces, y rico. mira, a los 46 años se está encontrando porque ha tomado tener la valentía Claro. de seguir su propósito. A veces nos da miedo. Y el miedo o el exceso de análisis genera parálisis, ¿no? Entonces ahí es donde nos terminamos frenando. ¿Sabes lo que estaba viendo el otro día en el curso de bioneuroemoción? Y hablaban sobre el estrés, ¿no? Y explicaba el profe como que nosotros, o sea, que el estrés es bueno, se vuelve malo cuando se vuelve crónico porque tendemos, muchas veces cuando nos distraemos de lo que tú hablas, a repetir las mismas escenas que nos generan ese tipo de estrés. Pero si el estrés evolucionara con nosotros como personas, estaríamos en un constante aprendizaje y enfrentando resiliencia y viendo cuál es tu capacidad para enfrentar esas adversidades, pues, ¿no? Lo que pasa es que al final de cuentas todo depende de la definición que tengas de estrés, ¿no? El estrés cuando se convierte en S4 es terrible, Ay, ¿no? terrible, Porque ya claro. Sí, es claro, terrible. por eso. Pero, por ejemplo, hay yo una no voz sé si el interna que te guía, estrés, no la escuchamos. yo no sé si es que es el estrés, lo que realmente el estrés para mí es una consecuencia de no controlar muy bien tus emociones, o sea, de no controlarte a ti, que llega el nivel de estresarte. No quiere decir que no tengas conflictos, no quiere decir que no tengas dificultades, no Claro. quiere decir que no tengas momentos de, vamos a decirlo así, tensos, Claro. pero no debería de llegar a convertirse a un estrés. Claro. El estrés, efectivamente, si se convierte crónico, genera una cantidad de enfermedades terribles, claro. ¿no? Pero para eso Claro. volvemos a lo mismo. Si tú confías en el orden divino, agradeces por el milagro ya realizado y vives en gratitud, fluyes con el universo, fluyes como el agua, como decía, y eso, mira, para que te des cuenta, uno de mis grandes héroes de chico era Bruce Lee. ¿No? Entonces Bruce Lee era mi superhéroe cuando yo estudiaba artes marciales, yo hice Kung Fu además. Qué lindo. Y él decía, be water, my friend. Sé como el agua, ¿no? El agua puede romper algo, puede atravesar algo, o puede simplemente fluir. Puede ser, si yo lo pongo en un vaso, se convierte en el vaso. Si lo pongo en una taza, se convierte en la Claro, taza. súper Entonces al permeable, final ¿no? fluye como el agua, Qué ¿no? lindo. Y es una belleza. Y realmente si nosotros podemos fluir como el agua y no generar estas barreras donde creamos una especie de represas en nuestra vida donde el agua se estanca murallas, ¿no? y esa agua que se estanca, si tú el agua la dejas sin movimiento, ¿qué es lo que pasa? Se abomba, pues. Se pudre, al final de cuentas sí. se logra. ¿No? Y al mismo tiempo, y por eso hay muchas cosas sobre el agua, hay unos estudios que hizo un gran científico que es Masaru Emoto, no sé si lo han escuchado. Ay, no, que las Que hizo moléculas del agua las moléculas del agua claro, reaccionan claro. a la intención. Exacto. O sea, y a las Increíble, palabras. sí. Y eso es alucinante, porque cuando tú Increíble. comienzas a analizarlo, para quien no sabe, tu Masaru cuerpo es Emoto pura lo pueden agua. buscar. Así es, somos 70% agua, entre 56% y 70% agua. Pero si tú agarras y le das una intención de amor, las moléculas, la composición molecular cambia. O sea, no es que cambia, no deja de ser H2O. Pero cambia, tú la ves y es una especie de cristal absoluto. Y cuando tú le dices te odio, se comienza a podrir. Es o sea, es increíble. increíble. Se enferman tus Increíble. células, pues. Así es. Claro. Imagínate además Loquísimo. si eso es a través de la palabra y de la intención Claro. hacia otra persona, pero imagínate si es hacia ti mismo.
peor todavía. Peor, ¿no? claro. Peor. Que Entonces, generalmente es obviamente hacia uno tu- mismo, ¿no? tu mente Normalmente tiene que uno ser- suele darse con palo. Sí, pues el diálogo interno es muy importante. Es muy O importante. sea, tenemos que trabajar justamente en que tu mente sea un lugar bonito en el cual quieras vivir. Pues, lo ¿no? que pasa es que creo yo que se da mucho valor y mucho tiempo, lamentablemente, al conocimiento y a la evolución física. Me refiero a mi trabajo, a lo que estoy haciendo, Claro. a lo que, no, o sea, en fin. Pero, y nuestro crecimiento personal interno es mucho más importante y necesario, porque al final de cuentas, tú tienes la vida de acuerdo a quién eres. Exacto. ¿Qué tan Porque todo se manifiesta. Tú eres lo que proyectas. Si Totalmente. tú tienes una vida de caos, es porque probablemente internamente haya caos en ti. Exacto. Y ahí, mira, tiene que venir ahí el tema, sorry que te corte, pero creo que también uno puede empezar a rodearse, ya sea de nosotros mismos o de seres, o de incluso las plantas maestras, para poder utilizar las herramientas que justamente la naturaleza te brinda para poder darle un sentido de repente a ese caos, para poder transmutarlo y ya redireccionar tu propósito de vida. Y ¿no? alejarte de las personas que te hacen mal, porque al final de cuentas nuestro entorno es como el suelo de la semilla. Nosotros somos la semilla. Si nuestra semilla está rodeado de piedras, no va a crecer de la misma forma o con la misma profundidad o el mismo árbol. La vez pasada estaba pasando además, y eso creo que es buenísimo tratar de ser observadores, estaba pasando por la avenida Arequipa y veía que todas las palmeras son gigantes, ¿no? Y en eso veo una chiquitita. Y todas han sido sembradas en el mismo momento. Claro. Y ahí fue donde yo dije, imagínate, ese fue el suelo, de alguna algo tenía que haber que no permitió que las raíces crecieran. Entonces, a veces nosotros nos rodeamos, no está en nuestro control en Sí. qué familia nacemos. Y pueden ser tus padres. Y pueden ser A tus veces padres, es pueden ser alguien sumamente que, tóxicos, claro, pero al tu final pareja, sí claro. decides tú con quién estar y con quién no. Exacto. Entonces tienes que, si yo me quiero contagiar, llámale de coronavirus, me voy a juntar con gente que esté con coronavirus. Claro, Si yo me quiero contagiar y quiero ser lo que dices, es tu vida está directamente relacionada a quiénes son las 5 personas más cercanas a ti. Si yo quiero, no sé, ser un gran deportista, me voy a juntar con gente deportista, ¿no? Al final está en mí cuál es mi suelo y cómo cuido mi semilla, porque todo lo que yo siembro y cultivo, cosecho. Esa es la ley de la naturaleza. Entonces, ¿qué cosa estoy sembrando y qué estoy cultivando? Claro. Porque es directamente proporcional lo Yo que leía siembras y eso, ¿no? Que cultivas. decía que mientras más como iluminado, consciente te vuelves de ti mismo, de tu existencia y tu propósito, que tu círculo social es mucho más chico. En cambio, mientras claro. más dormido estás, es como que eres la persona que está donde revienta el cohete, con 10.000 millones de amigos, ¿no? Y no quiere decir que esté mal Exacto. irte a una fiesta y juerguearte. Y no, Obvio. no, para nada, para nada. Solamente tienes que tener en cuenta con quiénes te rodeas. Exacto. Y no solamente con quiénes te rodeas, qué estás leyendo, qué estás consumes, viendo, qué la consumes, música que estás sí. escuchando. Lo que, la vez pasada fuimos a una fiesta de Halloween. No voy a entrar en ese tema porque puede herir susceptibilidades. Pero digamos que fui a una fiesta No cuenta. donde habían niños y la música era terrible. Ah, ya, el reggaetón Era que tiene unas letras, terrible, Dios. pero te estoy hablando de una cosa, pero la gente estaba Terrible. como si nada, como, Claro. Terrible. no prestando atención, pero igual entra al subconsciente. Pero entra al subconsciente. De Y es una locos. letra que tú dices, No. Dios mío, que Es estamos... increíble que la puedan pasar en una radio. No, y por que lo sí. puedas poner, o sea, yo por ejemplo, mis hijos tienen música y tienen sus propios playlists y todo, pero todo es cero música explícita. Igual así a veces Que hay la cosas sociedad que de se hoy en van. día Sí. te fomenta que te distraigas, justamente. terrible. No sé, antes, o sea, antes de... tú haces un contenido chévere y no lo muestran tanto, por Mm. ejemplo, en redes, pero hay una chica en chichis Claro. al aire moviendo el claro. foto y Ah, se le obvio. saca a 10.000 personas. Pero es que lamentablemente es así. Ahora, yo creo que cada vez eso está cambiando un poco. Yo creo que la vida es como un péndulo, ¿no? Entonces hay veces que nos estamos yendo en este momento, estamos yendo a extremos, ¿no? En todo aspecto Sí. de la palabra, nos estamos yendo a extremos y vamos a regresar al otro lado, por decirlo de una manera. Y hay que encontrar ese equilibrio, porque al final de cuentas en nosotros está encontrar nuestro propio equilibrio. Y como resumen, creo yo que algo que tenemos que rescatar de esta conversación es que al final todo depende de nosotros. Y lo que tenemos que tener claro es que qué está en mi control. Lo que está en mi control, lo cambio. Si hay algo que no me gusta y está en mi control, lo cambio. Y si hay algo que no está en mi control, no lo puedo cambiar, entonces me alejo. O simplemente lo acepto. ¿No me explico? O sea, pero no puedo yo estar viviendo pensando en que quiero cambiar al otro.
Siempre No, estamos tratando de cambiar al sí. otro en lugar de pensar por qué, si es que yo quiero resultados distintos en mi vida, tengo que comenzar a hacer cosas distintas en mi vida. Y para empezar, es pensar sobre todo en mi propio crecimiento personal, en lo que yo puedo hacer con mis capacidades, con mis condiciones, con todo. Yo Claro, qué puedo hacer yo por mi vida y por la de mi entorno. Es como el esperar que alguien te haga feliz. ¿Qué tal error? Pues, o sea, No. tu felicidad depende de ti y de nadie más que Solamente tú. de ti. Y el que te quiera acompañar en tu felicidad, Así es. qué bacán, ¿no? Bueno, pero es que nos enseñan desde chiquititos que tenemos que encontrar nuestra otra media Al naranja. príncipe azul, No, que te la media rescata, naranja. ¿no? ¿Cómo la media naranja? Yo no quiero una media naranja, yo soy una naranja completa Oye, y pero quiero mira encontrar la- otra ah, naranja. claro, o una claro. manzana, una piña, ¿no? No, O sea, mira las princesas de Disney, Claro. por favor, todas esperando que venga el príncipe Claro. azul, les dé el A beso, rescatarlas, ¿no? O sea, pero al final de cuentas es que tenemos que aprender que nosotros somos seres completos y que Exacto. tenemos que o completarnos, si es que no estamos completos, completarnos para poder encontrar a otra persona que esté completa y que te juntos acompañe, ¿no? ir Que te caminando, acompañe en así el es, como un camino, equipo. pero Así es. no depende tu felicidad de esa No, persona que te para acompaña o nada. no, y de repente te va a acompañar por un tiempo determinado y después va a cumplir su ciclo Así y es. next, ¿no? Así es. O sea, y para ya terminar, porque ya creo que estamos así, pero quería un poco hablar de tu vena de responsabilidad social, que me encanta y que por algo te gusta apagar incendios, por algo has sido bombero, pero ese tema, por ejemplo, de académica, incluso del enfoque que tiene Contenedores también, ¿no? Tiene mucho de responsabilidad social. Todo, absolutamente, como lo dije, parte de mi oración diaria es justamente hacer proyectos que sean más grandes que mí mismo. Un servicio, O sea, siempre un servicio tiene al que ser otro. algo que yo no necesariamente estoy buscando. Por ejemplo, mi objetivo no es el dinero. Mi objetivo es crear algo que sea un impacto positivo hacia la sociedad, sea mi comunidad o mi país. Entonces, así como hice contenedores para aportar mi granito de arena en promover el arte, la cultura, porque creo que eso, digamos, el arte ayuda a disminuir el ego y abrir el corazón, o mejor dicho, abrir el corazón y por ende disminuir el ego, que el ego es muy necesario, el gran oponente, EGO, ¿no? Ego. Entonces, pero nos ayuda a elevar la conciencia, el arte, la cultura y obviamente la educación con académica, donde ya venimos educando más de 195.000 alumnos. ¿Qué monstruo y es es ese? maravilloso, ¿no? Son más de 20.000 alumnos que ya han ingresado a la universidad gracias a nosotros. Totalmente gratuito, no pagan un gratuito. sol, maravilloso. Así es, ahorita hemos tenido que crear un plan de suscripciones social para poder pagar ciertos gastos porque Claro, yo claro. ya no podía seguir gastando yo. Obvio, Ya es suficiente, en pandemia he gastado mucho. Pero es un plan social donde el alumno puede estudiar desde gratuito, tiene un plan de 30 soles por mes o 100 soles por el ciclo completo de 4 meses, lo cual es regalado. Y si no puede pagarlo, aplica una beca y estudia gratis. O sea, Qué increíble. nadie deja de estudiar sí. y ya tenemos más de 25 cursos, los ayudamos a nivelarse desde primero secundaria y de ahí obviamente a prepararse para postular a la universidad, ¿no? Entonces, por el lado de educación y está por el lado artístico-cultural y bueno, nada, por el lado también del servicio a la comunidad a través de los bomberos o a través de ayudar en lo que se pueda. Porque al final de cuentas, Siempre sigues ahí vinculado con los bomberos. sí, o sea, no estoy yendo a atender emergencias porque la verdad es que tengo lamentablemente una vida muy activa Muy cargada. y no me puedo ir, además me queda la bomba donde yo estoy, está en La Molina y yo vivo en San Isidro, no, es muy lejos. No, pero yo creo que el bombero ya- Pero ayudo yo, por Pero ejemplo... tu existencia simplemente pero- ya ayuda de que ya es diferentes bombero, maneras. pues. pero forever. además, pero además yo igual estoy ayudando en los bomberos dentro de lo que es la dirección de bienestar. Como un mes y medio, 2 meses, fui uno de los directores y además conductor de La Voz de Fuego. Entonces hicimos el primer concurso de canto dentro del cuerpo de bomberos y vinieron gente de provincias. Vino gente de Puno, de Huánuco, de Huancavelica. ¡Qué lindo! Fue muy, muy divertido. Lo hicimos en el ESAN, que además nos dieron el espacio gratuitamente. Fue maravilloso, la verdad. Entonces, siempre trato de apoyar a mi institución. Estás O, por ejemplo, grabé el código de ética y de los bomberos lo hice y lo grabé para que qué pueda- o sea, siempre trato de bonito. ayudar igual, ¿no? De todas maneras, por Pues, más que no puedo asistir a O emergencias. sea, que tú eres un trome en todo lo que es primeros auxilios, eso te lo sabes. Sí, bueno, súper. claro, yo estudié eso, ¿no? O sea, estudié cuando me preparé como bombero, por supuesto, primeros auxilios, obviamente rescate vehicular, incendios. Y eso que en ser fin. bombero en este país es complicado, ¿no? Bueno. Porque no hay muchos recursos. No, es voluntario para empezar y eso es maravilloso, pero segundo, sí, hay pocos recursos pero igual es amor al servicio. Creo que al final de cuentas es eso, ¿no? Qué lindo, lindo. pucha. Bueno, antes de terminar, quiero agradecer a nuestro auspiciador de Coclín Express.
que ya saben que es una empresa de destacamento de personal, servicios de todo tipo de limpieza, fumigaciones, limpieza de pozos sépticos, limpieza de vidrios, de edificios, pintura de fachadas, todo lo que quieran. Ahí está el Instagram para que los contacten. Y nada, qué pena, se nos ha quedado tan cortísimo. Teníamos, es que no sabes todo lo que Bueno, teníamos para hablar. decretamos, una temporada lo volvemos a invitar. De todo. Y ahí hablamos ya de las plantas, que me quedé con las ganas de hablar de las plantas De las plantas medicinales. maestras, de por contenedores, que La seguramente planta nos vas maestra. a tener hartas Sí, sorpresas. sí, se viene. Igual estoy, como les digo, y lo hemos hablado en toda la entrevista, al final de cuentas uno tiene que fluir. Uno tiene que Exacto. fluir y confiar en el orden divino y que uno está haciendo las cosas bien, y que las cosas van a salir cuando tienen que salir, ni un día antes ni un día después. Me ha encantado este capítulo. Qué bonito, este episodio, qué bonito, me ha Isma, encantado. El de que- los cuatro que- cuervos es lo que más me Cuervos, sí, llevo. los cuatro cuervos. Y la frase que dices, ¿a que te la voy a No, pedir. y todas la nueva palabra mágica, ¿no? Que siempre nosotros con Dani decimos que es equilibrio, pero gratitud. La gratitud. Gratitud, y yo en ese momento te quiero expresar mi inmensa gratitud Yo por tenerte en mi también, qué vida, lindo. porque realmente eres una persona que admiro, que quiero, te quiero mucho, primito, no sabes cómo te quiero. Y espero vernos pronto para De un cafecito, todas un vinito, maneras. lo que sea. Cuando quiero. Prefiero el vinito que el café. Vinito, ¿no? Ya, vinito. Aunque Queda el café vinito. también me gusta, pero prefiero el vinito. Queda el vinito. Porque el que vino y no Está toma mal. vino, ¿para qué vino? Dice. ¿Para qué vino? Claro. Exacto. Entonces, Increíble. nada, nos vemos en la próxima. Gracias. Chao. Chao.